ahora pasemos a otro acto de trascendencia ahí, después de esto. Está localizado en Segundo de Reyes, capítulo 4, los versículos del 20 en adelante. Leamos qué es lo que dice. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta, salió. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vio a lo lejos y le dijo a su criado Giesi: mira, ahí viene la tsunamita. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Muy bien, lo que tenemos aquí en estos textos entonces es otro caso donde ya el que se enfrenta a esta situación es Eliseo, que es el sucesor de Elías. Y nos dice que en este momento donde él se encuentra, en Sunem, le vuelve a pasar un caso similar al de Elías, donde la persona donde él está alojado también le reclama porque su hijo muere. Así que ella va, Eliseo no se encuentra en este momento, va y busca a Eliseo a donde se encontraba en el Monte Carmelo. Y ella vuelve nuevamente a tomar la misma actitud de la viuda con Elías y le reclama en el versículo 30 a Eliseo de que, digamos, su hijo ha muerto. Entonces Eliseo va a donde está el niño y en el versículo 32 del capítulo 4 de Segundo Reyes encontramos la ratificación de lo que pasó con el hijo. ¿Puedes leer el 32 entonces, por favor? Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Muy bien, entonces ratifica que el niño ha fallecido y luego Eliseo en los versículos 35 y 36 manifiesta lo que él hace, que es nuevamente hacer lo mismo que Elías hizo. Seguramente él aprendió de él, solo que Eliseo lo hace 7 veces y Elías lo hizo 3 veces. Así que cuando Eliseo se tiende 7 veces sobre el niño estornuda, abre los ojos y ya en el 36 vemos entonces que Eliseo le dice a Giesi que llame a la mamá del niño y se lo entrega ya vivo. Fue algo que se manifestó ahí, ¿verdad? Y el 37 pues nos habla de cuando la mujer se postra, digamos, ante Eliseo. Ella entra y se arroja a los pies de Eliseo y se postra rostro en tierra y entonces toma al niño y sale, digamos, de... Un segundo caso, ¿verdad? Un segundo caso que tenemos en 2 personajes bíblicos diferentes, aunque eran relacionados, ¿verdad? Interesante, 2 casos de resurrección, el que vemos ahí. Uno le pasó a Elías y el otro a Eliseo. Exactamente, y los 2 casos están en el Antiguo Testamento porque a veces uno cree que las resurrecciones se dieron solamente después de que Jesús viene y realiza las resurrecciones que realizó. Yo solo quiero terminar estos 2 casos con todavía lo que pasa después de que Eliseo muere. Ahí, ¿verdad? Y miremos qué es lo que tenemos registrado en Segundo de Reyes, capítulo 13, los versículos 20 y 21. Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Cada año, bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Bueno, imagínate tú qué experiencia más tremenda la que pudieron haber vivido. Ir nosotros a enterrar a alguien, ponerlo por ahí cerca de un nicho, digamos, ¿sí? Así, ¿verdad? Y que resucite. Bueno, yo creo que es algo trascendente. Sin embargo,
Eso fue lo que pasó aquí y vemos que ya Eliseo había muerto, porque dice que estaban solo los huesos de Eliseo y cuando el hombre cae, ahí donde estaban los huesos de Eliseo, entonces resucita. Todavía en actos de trascendencia, Sí, ¿verdad? sí. Después de su muerte. Sí, claro. Y es que Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Lo Sí. siguió hasta la muerte, porque Sí. mira, los huesos fueron poderosos. Exactamente. Muy bien, ahora vamos a entrar entonces a los casos nuevo testamentarios que tenemos de trascendencia con respecto a la resurrección. Y en todo el capítulo 11 del Evangelio de Juan tenemos un caso bastante resaltante que tiene que ver con la resurrección de Lázaro. Todo este relato es un relato muy rico porque presenta varios detalles con respecto a este acto de trascendencia. La familia de Lázaro era una familia muy amada por Jesús y tenemos ahí que cuando a Jesús se le avisa de que Lázaro está enfermo, él no llega inmediatamente, sino se demora 2 días más. Por supuesto que vemos ahí una intencionalidad de parte de Jesús en la demora, porque todos están creyendo que Jesús podía haber sanado a Lázaro. Eso lo tenemos, por ejemplo, registrado en el versículo 21, donde vemos que cuando Jesús llega y Marta sale al encuentro, hay un reclamo, ¿verdad?, que Marta le hace a Jesús. ¿Cuál es ese reclamo que encontramos ahí en el versículo 21? Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muy bien, el reclamo entonces que sí creían que si Jesús estaba ahí, podía haber sanado a Lázaro. Para ese momento creo que Jesús solo había hecho sanidades. Solo había hecho sanidades, exactamente. Y ahora veamos qué es lo que nos dice el versículo 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces vemos que el pensamiento es el mismo. De las dos hermanas. De las dos hermanas, tanto de Marta como de María, y el reclamo o el lamento, si quisiéramos decirlo de esa manera, de que Jesús no estuviera ahí. Pero si te das cuenta, en el versículo 37 se une otro pensamiento que pareciera que era el pensamiento de lo que se había generado en el contexto en que Jesús estaba. Así que miremos qué es lo que nos dice el 37. Pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Bueno, ahí encontramos entonces... De toda la gente. De todo el contexto de toda la gente, que sí ya ellos creían que Jesús podía sanar. A donde todavía la fe de ellos no llegaba, era a que Jesús podía resucitar. Y interesante porque en el versículo 39... Marta aporta un detalle con respecto a la relevancia de la trascendencia de esta resurrección. Miremos qué es lo que nos dice el versículo 39. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí. Bueno, está prácticamente destacando que el tiempo que ya Lázaro llevaba en la tumba, ya el cuerpo había entrado en un proceso de descomposición. Todos los órganos del cuerpo estaban atrofiados. Así que la implicación de la resurrección era tener que volver a restaurar, no un órgano, digamos, como si una persona muere del corazón, pues uno ora que ese corazón vuelva nuevamente a funcionar, pero todavía todos los órganos, todo el resto de los órganos todavía están bien, pero en el caso de Lázaro no, ya tenía 4 días de muerto. Y veamos que entonces Jesús le responde a Marta cuando le dice eso. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Bueno, vemos entonces que la trascendencia del poder de Dios
va mucho más allá de lo que nosotros quizás pudiésemos comprender o entender, y creer que Dios solamente puede hacer cosas pequeñas, cosas que a nuestro juicio son posibles que se realicen, pero Dios puede hacer cualquier obra que así se requiera para eso. Bueno, ya en el 41 tenemos registrado que Jesús hace una oración de agradecimiento, y en el 42 también él ya sabe, dice que Dios lo escucha, el Padre lo escucha, pero lo hace por causa de la gente, no por causa de él. Y en el 43 ya entonces tenemos la acción realizada. ¿Qué nos dice el 43? Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. Bueno, a mí me imagino, ¿verdad?, cómo estarían los ojos de todos los que estaban ahí, ¿verdad? Es decir, 4 días de muerto, y le da la orden de que salga. ¿Será que, yo no sé si algunos se asustaron y salieron corriendo, ¿verdad? ¿Cómo pasa Sí, con puede los que ser. se asustan por los fantasmas, ¿verdad? Claro. Pero el 44 ya nos dice qué pasó con esa orden que Jesús dio. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Bueno, yo sin duda alguna creería que todos estarían con la boca abierta. Claro. Y es que esa era la manera de enterrar a los muertos en el tiempo judío. No sé si ahora lo harán así, pero en ese tiempo los envolvían casi como momias a todos. Sí. En nuestro caso actual, recuérdate que le buscan el mejor traje, pero sí los preparan para ser enterrados, ¿verdad? Y esa era una forma preparativa que se usaba en la época ahí. Bueno, tenemos entonces ya prácticamente los casos de trascendencia, 2 del Antiguo Testamento, 1 del Nuevo, y quiero terminar con un último caso que tenemos aquí de trascendencia, que se registra en Mateo capítulo 27, los versículos 50 y 51. Solamente me gustaría decir que los casos anteriores fueron temporales, ¿verdad? Sí, exactamente, porque la gente que fue resucitada volvió a morir, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo, digamos, ahorita, casos temporales. Bueno, en este Mateo 27:50 dice: entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. ¿El 51? El 51 también. Bueno, si quieres nada más la referencia que en el 50, cuando dice Jesús entregó su espíritu, es que Jesús murió. Sí. El acto que estamos viendo aquí es cuando Jesús muere, no cuando Jesús resucita como algunos aducen. Es que cuando Jesús resucitó, entonces resucitaron otros. No es la forma en que la Escritura dice. Cuando Él expira, miremos qué es lo que pasa en el 51. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. En el 52, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Bueno, interesante, ¿verdad? Porque en la muerte de Jesús se da otro acto de resurrección de trascendencia. Dice ahí muchos santos, o sea, cuando usa la palabra muchos es que no se podían contar. De plano. En el caso de Lázaro resucita la hija de Jairo, uno. Pero aquí son muchos. Claro. Los que están resucitando. Bueno, hicimos el comentario que los huesos de Eliseo, ¿verdad? De alguna manera salió poder de ellos para resucitar a aquel que metieron en su tumba. Correcto. Imagínate el momento en que muere el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Ese poder de Él. Bueno, fue algo de lo que realmente se está registrando aquí, Mateo, que es el que lo registra. Interesante lo que nos dice el 53 para finalizar este caso de trascendencia. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Bueno, la evidencia
Ahora, lo interesante es que ellos no entran a la ciudad inmediatamente. Sí, resucitan y se quedan, ¿verdad? Y se quedan donde se quedaron. ¿Dónde no lo registra ¿Cómo no la lo palabra? registra Ajá. Mateo ahí? Pero sí Pero dice hasta después que de la después de la resurrección. resurrección, entonces ellos entran. Casi que podríamos decirse, eran la evidencia de que sí era factible, que se podía resucitar. Y estos muertos no habían muerto un día anterior. Estos muertos registra cuándo. no registra cuánto, sin duda alguna. Muchos muertos tenían tiempo ya de estar muertos. Sí. Entonces sí era posible. Sí. Entonces, para respaldar y para reafirmar que la resurrección de Jesús era algo legítimo, era algo real, que no era un asunto de falsedad que se estaba dando con respecto a Jesús. Así que ahí estamos prácticamente quedándonos con respecto a la trascendencia de las resurrecciones temporales, y solamente usamos algunos casos, ¿verdad? Pero pueden usarse muchos casos más para respaldar que la trascendencia de la resurrección sí es algo que está registrado en las Sagradas Escrituras y que nos amparan para mencionar que es factible la resurrección.